Querido oyente, Steffi, Liz y el resto de la administración de la página Anoito, te damos la bienvenida a este nuevo audio de la cronología de Candy Candy, la historia definitiva, escrita por Keiko Nagita. Hoy hablaremos sobre los acontecimientos que se desenvuelven en la historia de 1917. Pero, como ya sabrás, antes de comenzar tomaremos un momento para aclarar alguna dudilla que ha quedado por ahí. Esta vez, una seguidora de estos audiovideos, cuyo nombre me reservaré porque me contactó de forma privada, nos preguntó si el año de nacimiento de Candy en este nuevo libro difiere de las fichas de identidad que circulan entre los seguidores de la obra. Bien, la ficha dice que Candy nació en 1898. Pero, ¿qué nos indica el libro? Como te explicamos en el segundo audio-video, la manera de saber el año de nacimiento de Candy es tomar en cuenta el año en que estalló la Primera Guerra Mundial, porque es el primer dato con fecha exacta que aparece en el libro. Si la guerra estalló en julio de 1914 y Candy ya está en Estados Unidos estudiando enfermería, hay que ubicar dónde estuvo hacía un año atrás. Bueno, pues estaba en Escocia, en las clases de verano. Y un año antes de eso, es decir, poco antes de que ella se fuera a vivir con los Lagan, ella confiesa tener 13 años. Esto fue en el año de 1912. Entonces, esto significa que ella nació en 1899 según este nuevo libro y no en 1898 como dice la ficha. En este caso, entonces, la ficha queda obsoleta. Para ampliar la información, puedes escuchar el segundo audio-video de esta serie. Ahora, estimado oyente, ha llegado el momento de hablar de los acontecimientos de 1917. Y para ello, mi querida amiga Steffi nos hará un recuento de lo que sucedió en ese año. Seguido de esto, te explicaremos por qué ubicamos en ese año lo que te relatamos. Pero lo primero es lo primero, así que le pedimos a Steffi que nos haga ese resumen, porque si te pasa lo mismo que a mí, querido oyente, seguro te morirás de la impaciencia. Querida Steffi, haznos ese resumen, por favor. Muchas gracias, amiga, por cederme el paso y buenas tardes, queridos oyentes, una vez más. Ahora para hablar del año 1917, año en el que se desarrollan varios eventos, como ya lo dijo mi compañera. Y ahora haré un pequeño resumen. Primero que nada, es importante recalcar que el 6 de abril de 1917 Estados Unidos entra en guerra, y es un dato histórico para tener en cuenta para explicar también todo lo que vendrá luego. Otro evento es que Albert sigue desaparecido y Candy va a buscarlo. Y cuando sucede esto, da con Terry en Roxtown. Es decir, Candy llega a él de casualidad. Es otro evento muy importante. Luego tenemos que nuestro querido Neil quiere obligar a Candy a comprometerse con él. Pero gracias a este incidente es que Candy descubre quién es el tío abuelo William. Y por último, Candy regresa al hogar de Pony. Ahora veremos qué nos cuenta mi querida amiga. Adelante. Bien, después de este resumen de Steffi, a mí me queda por agregar que las cartas y analepsis que nos ayudan a identificar lo que sucede en 1917 y que son las que estaremos mencionando en este audio-video son las siguientes. Carta de Archie, localizada en la página 345. La retrospectiva de la página 346. Las dos cartas del Dr. Martin en las páginas 347 a la 349. Analepsis de la página 359. Y la carta a Eleanor Baker localizada en las páginas 360 a 361. Así que cuando nos oigas mencionar estas cartas, son las que se ubican en dichas páginas. Entonces, ¿cómo colocamos las cartas retrospectivas en el orden debido?
Para el comienzo de 1917 debemos tener en cuenta cómo terminó 1916 y la fecha del 6 de abril de 1917, porque como ya mencionó Steffi, es cuando Estados Unidos se une a la guerra y esto afectó de cierto modo la historia de Candy. Pero será Steffi quien nos hable de este hecho. Por ahora quédate conmigo para que juntos dilucidemos cómo empieza este año de 1917. Bueno, 1916 termina con Albert y Candy conviviendo en la casa Magnolia y él recupera la memoria sin decírselo a Candy. En otro tema, Annie indica que Terry no está pasando por un buen momento en su etapa laboral y por ello la compañía Stratford, aunque ha tratado de defenderlo, no puede hacer nada contra las críticas y tendrá que abandonarlo a su suerte. Entonces cabe preguntarse cómo comenzará 1917 teniendo estos antecedentes de 1916. Aquí entra en juego la carta de Archie, que en la parte final nos hace entender que Albert ha desaparecido y que lo están buscando. ¿Qué sucedió durante esa búsqueda? En la carta a Eleanor leemos que cuando Candy estaba en busca de Albert, por casualidad llegó a un lugar llamado Roxtown, en donde Terry estaba actuando en un teatro de mala muerte. Candy lo ve con mucho dolor, pero de repente y como por milagro, quizá movido por la fuerza que Candy le transmitió, su actuación comenzó a cobrar vida. Por lo tanto, en algún momento él deja el teatro ambulante y te citaré lo que dice Candy en esa misma carta. Me ha sorprendido ver que Terry ha vuelto a la compañía teatral de Stratford nada más y nada menos que con el papel protagonista en Hamlet. Te lo voy a leer de nuevo. Me ha sorprendido ver que Terry ha vuelto a la compañía teatral de Stratford nada más y nada menos que con el papel protagonista en Hamlet. Querido oyente, estas palabras dejan claro que Terry regresó a Stratford con el pie derecho y no tuvo que esperar a ganar credibilidad como actor, pues para eso ya estaban los ensayos. Y Nagita no menciona nada de que Terry haya tenido que pasar por periodos largos de prueba. En vez de eso, es muy clara al decir que Terry regresó nada más y nada menos que con el papel protagónico de Hamlet. Por lo tanto, asegurar cualquier otra cosa sería agregar patas y colas a un relato que Nagita ya dejó claramente establecido. Pero Liz, espera. ¿Es que acaso Terry no tuvo que pasar por un periodo de desintoxicación para reingresar al teatro Stratford? Porque, según recuerdo, en el manga él estaba actuando borracho. Querido oyente, para contestarte a eso, te hablaré de unos pequeños cambios que Nagita ha hecho en este relato. Antes de llegar a esta parte, repasemos cómo fue el encuentro en Roxtown en contraste con el manga. Allí, en el 9º tomo, en las páginas 95 a 115, vemos que Albert le manda un vestido a Candy para que ella vaya a Roxtown y se encuentre sorpresivamente con Terry. Finalmente, ella lo ve actuando ebrio. Pero, ¿cómo nos lo cuenta el libro? Hablemos primero de la llegada a Roxtown. Citando a Candy directamente del libro, ella dice: «Llegué a la ciudad por pura casualidad, cuando estaba buscando a un amigo que había desaparecido». En esta cita se ve que la escena del vestido queda eliminada y la llegada a Roxtown se debió a una mera coincidencia. Pero esta no es la única alteración de Nagita en esta parte de la historia, pues Candy sigue diciendo: «Terry estaba allí, frente a mí». ¿Dice ella que haya estado actuando en estado de ebriedad? No, en ningún momento de la carta o en las retrospectivas dice eso. Candy solamente menciona que de pronto ella vio que la actuación de Terry volvió a cobrar vida como por milagro. Entonces, tomando en cuenta todos estos cambios y en resumen, ¿cuánto tiempo le tomaría a Terry volver a Stratford?
Bueno, esto te lo voy a comentar más adelante porque ahora le ha llegado el turno a Steffi de que nos cuente qué más sucedió después de que Candy llegara a Rockstown. Adelante, Steffi, ¿qué tienes para contarnos? Gracias amiga por darme el paso una vez más. Y bueno, ahora como se dijo anteriormente, vamos a explicar por qué el compromiso de Neil con Candy, o mejor dicho, cómo es que Neil obliga a Candy a querer comprometerse con él, iría en este año, es decir, 1917 y no en otro. Primero hay que tener en cuenta las cartas del año 1916. También es muy importante la carta de Patty. ¿Por qué? Porque Patty nos menciona que parece que Estados Unidos entrará en guerra. Es decir, todavía no ha entrado. Bueno, ahora bien, también hay que tener en cuenta las demás misivas que Candy se intercambia con sus amigos. Y en ninguna de ellas se habla de Neil. Aquí, o mejor dicho, en el año 1916, los eventos más importantes eran la muerte de Steer y el dolor por su fallecimiento, como ya habíamos dicho. Además, hay que recordar que en 1916 Albert aún estaba sin memoria y por lo tanto George tampoco sabía dónde se encontraba. Y es por eso que es muy importante lo de Neil, y es que gracias a eso que hizo, es decir, obligar a Candy a querer comprometerse con él y además amenazar a todos con que iba a ir de voluntario a la guerra, es que George le dice a Candy dónde se encontraba el tío abuelo William. Y es ahí donde Candy también descubre que el tío no es otro más que su querido amigo señor Albert. Bueno, ahora voy a volver a dar el paso a mi amiga Liz para que continúe con lo siguiente. Y ya sabes, querido oyente, si tienes alguna duda, puedes dejar tus preguntas ya sea en el canal de YouTube o en la página de Anoito. Adelante, Liz. Muchísimas gracias por tu intervención, querida Steffi. Entonces nos queda claro que para finales de 1916, Albert seguía viviendo en la Casa Magnolia con Candy, pero al comenzar 1917, él ya ha desaparecido y fueron los hechos que desataron la Primera Guerra Mundial o la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que hizo que Candy encontrara a Albert y por ende descubriera que él es el tío abuelo William. Por lo tanto, podríamos decir que Albert estuvo desaparecido alrededor de 4 meses. Pero la pregunta que me había quedado pendiente era ¿cuánto tiempo le tomaría a Terry volver a Stratford y preparar Hamlet? Bueno, Hamlet se presentaría en otoño, es decir, que se presentaría en o después del 22 de septiembre. Y una obra teatral toma alrededor de 6 meses para presentarse. Si contamos 6 meses antes del 22 de septiembre, caeremos en el mes de marzo. O sea, Candy llegó a Rockstown en marzo. Terry milagrosamente recobra fuerzas y vuelve a Stratford ese mismo mes. Y como ya vimos, se le contrata de inmediato. Y para finales de septiembre o principios de octubre ya estaría listo para estrenar Hamlet. Liz, pero espérate. ¿Cómo se deben interpretar las palabras de Candy cuando le dice a Eleanor que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron en Rockstown? Es cierto, querido oyente, que Candy dice esas palabras, pero para responderte a esto hay que remitirnos a la carta de Dan Joskin. Liz, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, Candy le conoció en octubre, al salir de Londres, y le escribe en febrero diciéndole también que ha pasado mucho tiempo desde que se conocieron. Pero en realidad solamente habían pasado 4 meses, así que no es de extrañar que a Eleanor le dijera lo mismo si habían pasado 5 o 6 meses desde que se vieron en Rockstown hasta que le manda la invitación a Candy para ver Hamlet. En resumen, si Candy llega a saber del paradero de Albert poco después del 6 de abril, quiere decir que llegó a Rockstown en marzo y ese mismo mes
Terry sale del teatro ambulante y es recibido de inmediato por la compañía Stratford. Se toman 6 meses para preparar Hamlet, así que para finales de septiembre ya está listo su estreno. No es casualidad, querido oyente, que la obra se estrene en otoño debido a los 6 meses de preparación que se toma una obra. Por lo tanto, Candy estaría recibiendo la carta de Eleanor con la invitación a principios de septiembre. Pero, ¿qué más sucede con Candy ahora que sabe que Albert es en realidad el tío abuelo William? Bueno, de esto nos hablará Steffi. Gracias otra vez por el paso, amiga. Bueno, otro de los eventos importantes que ocurre en 1917 es la carta que el señor Brown envía a Candy. Mejor dicho, la carta que Candy envía al señor Brown. ¿Por qué la ubicamos aquí? Bueno, en primer lugar, porque solo se menciona el funeral de Steele. Hay que recordar que a Candy no se le permitió asistir, así como tampoco se le había permitido asistir al funeral de Anthony. Y además que no se menciona el hecho de la conmemoración a Steele todavía. ¿Por qué? Porque ese evento, como ya lo sabemos, tiene lugar recién cuando finaliza la guerra, es decir, en el año 1918. Pero volveremos a eso o lo retomaremos en posteriores audios. Y otra cosa no menos importante que se menciona en esta carta al señor Brown es la comunicación o los diálogos que Candy tiene con los retratos de Rosemary. No son luego del paseo a Lakewood cuando los tiene. Por lo tanto, el hecho que Candy diga venga a visitarnos a Chicago lo hace en calidad de hija adoptiva y no como muchas piensan que lo hace como la gran señora de la casa. ¿Por qué? Porque sabemos luego por el epílogo que por aquellos tiempos Candy se quedaba en una habitación de huéspedes y que posteriormente a todo eso es que Albert recién le manda a reformar una habitación para ella misma. Bueno, esto es todo de mi parte. Ahora veremos qué nos dice Liz en las continuaciones de esta grabación y los eventos que menciona. Adelante nuevamente, amiga. Muchas gracias, querida Steffi, y a mí solamente me resta recordarte que Candy ahora tiene 18 años y Albert 29. Y para cerrar el año 1917, hablaré de las 2 cartas dirigidas al Dr. Martin de parte de Candy. Mediante estas cartas sabemos que después del incidente provocado por Neil, Candy vuelve a Michigan, al hogar de Pony. Así que ya no está trabajando en Chicago en la Clínica Feliz. Pero Albert propone construir una nueva clínica que tenga mejores condiciones que la que ofrece la actual. El doctor accede con la condición de que sea construida cerca del hogar de Pony, cosa que no solamente pone feliz a Candy, sino a las directoras del orfanato. Querido oyente, aquí tengo que mencionar un error de traducción de parte de Arechimanga, pues dice que Candy está contenta porque la clínica se construirá aquí en Chicago, pero debería decir aquí, no en Chicago, porque ella está en el hogar de Pony, el cual se encuentra en el estado de Michigan, mientras que Chicago es parte del estado de Illinois. Bien, con esto despedimos la emisión de hoy, pero antes te dejamos una frase de la señorita Pony citada en la página 355. La procedencia de una persona no tiene importancia. Lo que importa es que cuando dejemos este mundo podamos sentirnos orgullosos por haber vivido una existencia plena. Hasta la próxima.